La Virgen lloró sangre en Japón y anunció esto para nuestros días, la profecía aprobada de Akita. En un pequeño convento perdido entre las montañas de Japón, una estatua de madera de la Virgen María hizo algo que la ciencia no puede explicar. Durante 8 años seguidos, esa estatua sangró, lloró lágrimas humanas, sudó por toda su superficie y le dio 3 mensajes a una monja sorda que cambiarían para siempre la historia de las apariciones marianas modernas. Pero hay algo más. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, dijo en una entrevista privada que los mensajes de esta aparición son esencialmente los mismos del tercer secreto de Fátima. Y la Iglesia aprobó oficialmente todo lo que pasó allí. Esta es la profecía de Akita, la aparición mariana más perturbadora del siglo XX. Y lo que dijo la Virgen está empezando a cumplirse en nuestros días. Quédate hasta el final, porque el último dato te va a poner la piel de gallina. Si viste mi video anterior sobre la profecía de San Malaquías y el Papa León XIV, sabes que esa profecía no está aprobada por la Iglesia. Pero hoy te voy a contar una profecía diferente, una que sí fue aprobada oficialmente por un obispo, con consulta directa al Vaticano, una profecía con hechos físicos documentados, con testigos, con análisis científicos de la sangre que brotó y con mensajes que parecen describir exactamente la crisis que vivimos hoy. En este video te voy a contar 3 cosas. Primero, los hechos sobrenaturales de Akita que la ciencia no pudo explicar. Segundo, los 3 mensajes exactos que dio la Virgen, con sus palabras textuales. Y tercero, por qué el cardenal Ratzinger dijo que esto es la continuación de Fátima. Y al final del video te voy a revelar una coincidencia escalofriante sobre la muerte de la vidente, que ocurrió hace muy poco y casi nadie está conectando. Agnes Katsuko Sasagawa nació en 1931 en Japón, en una familia budista, en un país donde menos del 0,3% de la población era católica. Desde joven sufrió enfermedades terribles. A los 19 años quedó paralítica. Pero su vida cambió cuando un familiar le habló de una agua misteriosa que sanaba enfermos. Era agua de Lourdes, traída desde Francia, y cuando Agnes la usó, fue sanada por completo. Esa sanación la llevó a investigar quién era esa virgen que aparecía en Francia, y a los 25 años se convirtió al catolicismo. Tomó el nombre cristiano de Agnes, que significa inmaculada, pura. Pero su sufrimiento no terminó ahí. Años después, una operación fallida la dejó completamente sorda, médicamente irreversible, y aún así, lejos de alejarse de Dios, decidió consagrar su vida a Él. Ingresó en una pequeña orden religiosa fundada por un obispo japonés, llamada las Siervas de la Eucaristía, en la ciudad de Akita. Era una monja sorda, frágil, casi invisible para el mundo. Y fue a ella, precisamente a ella, a quien la Virgen María eligió para entregar uno de los mensajes más urgentes de nuestro tiempo. El 12 de junio de 1973, Sor Agnes estaba rezando en la capilla del convento cuando vio rayos brillantes saliendo del sagrario, ángeles adorando el Santísimo Sacramento. La visión se repitió los 2 días siguientes. El 28 de junio, una herida en forma de cruz apareció en la palma de su mano izquierda. Sangraba profusamente. Le causaba un dolor insoportable. Eran los estigmas de Cristo, las mismas heridas que tuvo el Padre Pío, San Francisco de Asís y otros santos. El 6 de julio de 1973, mientras rezaba en la capilla, Sor Agnes escuchó una voz de belleza indescriptible, y la voz venía de la estatua de madera de la Virgen María que presidía la capilla. Pero recuerda algo, Sor Agnes
era completamente sorda, médicamente comprobado, y sin embargo, oyó perfectamente. Ese mismo día, otras religiosas descubrieron algo aún más impactante. La estatua de madera estaba sangrando de la mano derecha, la misma mano donde Sor Agnes tenía el estigma, pero en el lado contrario, como si fueran espejos. Y entonces empezó lo más extraordinario. Entre 1973 y 1981, esa estatua de madera lloró 101 veces, no una, ni 10, 101 veces. Las lágrimas fueron registradas, filmadas y analizadas en laboratorio por la Universidad de Akita. El resultado del análisis científico: las lágrimas eran lágrimas humanas reales. La sangre era sangre humana real. Y el sudor también era sudor humano. 3 tipos de fluido humano provenientes de una estatua de madera. Más sorprendente aún, el tipo de sangre identificado era distinto al de Sor Agnes y al de todas las religiosas del convento. La ciencia no pudo explicar de dónde venía. Ahora, los 3 mensajes que cambiarán tu manera de ver nuestra época. El primer mensaje fue el 6 de julio de 1973. La Virgen le habló por primera vez a Sor Agnes con palabras de ternura. Le anunció que sería sanada de su sordera y luego le pidió algo: que rezara mucho, especialmente el rosario, en reparación por los pecados de la humanidad. Una invitación al sacrificio. El segundo mensaje llegó el 3 de agosto de 1973. Aquí, el tono cambia, se vuelve grave. La Virgen dijo, y abro comillas: muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se prepara para infligir un gran castigo a toda la humanidad. Cierro comillas. Y la Virgen añadió algo terriblemente concreto: el demonio se ha infiltrado en la Iglesia. Habrá división entre obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Los sacerdotes que la veneren serán despreciados por sus propios compañeros. El tercer mensaje fue dado el 13 de octubre de 1973. Atento al detalle: el 13 de octubre, la misma fecha exacta del milagro del sol en Fátima, 56 años antes. La Virgen no eligió esa fecha por casualidad, y lo que dijo es lo más fuerte de toda la aparición. Te lo leo textual. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca antes se ha visto. Fuego caerá del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad. Buenos y malos perecerán, sin salvar ni sacerdotes ni fieles. Cierro comillas. La Virgen continuó hablando del sufrimiento que vendría sobre la Iglesia, de cardenales oponiéndose a cardenales, de obispos contra obispos, del demonio entrando incluso entre los consagrados, y de la importancia urgente del rosario y de la devoción eucarística para mitigar todo esto. Ahora, lo que muy pocos saben, y esto es crítico. En 1988, durante una entrevista con el periodista Howard Dee, embajador de Filipinas en el Vaticano, el cardenal Joseph Ratzinger, que entonces era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que años después se convertiría en el Papa Benedicto XVI, dijo algo que estremeció a quienes lo escucharon. Ratzinger afirmó que el mensaje de Akita es esencialmente el mismo que el tercer secreto de Fátima. Para entender la gravedad de esto, necesitas saber algo. El tercer secreto de Fátima fue revelado por los pastorcitos en 1917 y guardado bajo llave por la Iglesia durante más de 80 años. Solo se reveló parcialmente en el año 2000.
Y muchos siguen creyendo que algo se quedó sin revelar, que el responsable directo de leer el tercer secreto, el mismo Ratzinger, diga que Akita y Fátima son esencialmente lo mismo, significa una cosa. Si quieres entender Fátima, mira a Akita, porque allí la Virgen lo dijo todo, sin censura, sin filtros, sin código diplomático. Y por eso a Akita se le llama, en muchos círculos católicos, la Fátima de Oriente. El 22 de abril de 1984, después de 8 años de investigación rigurosa y consultando directamente con la Santa Sede en Roma, el obispo de Niigata, Monseñor John Shojiro Ito, declaró que los eventos de Akita son de origen sobrenatural y autorizó oficialmente la devoción a Nuestra Señora de Akita. Esto no es opinión personal, no es leyenda popular, es una aparición mariana aprobada por la Iglesia Católica con todos los procesos canónicos cumplidos. Y Sor Agnes, que era completamente sorda y declarada incurable, fue sanada por completo, médicamente verificado, sin explicación científica. Y ahora, el dato que te prometí al principio. Prepárate. Sor Agnes Sasagawa vivió 93 años, sirvió en su convento hasta el final y murió el 15 de agosto del año 2024. ¿Sabes qué día es ese? El 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el día en que la Iglesia celebra que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. La mujer que vio a la Virgen sangrar y llorar durante 8 años, la mensajera que llevó al mundo entero las palabras de la Madre de Dios, murió en el día más mariano del año, en la fiesta de la Asunción. Para los católicos, esto no es casualidad, es un sello, es la firma de la Virgen sobre toda su vida. Volvamos a la pregunta del inicio. ¿Es esto real? ¿Lloró de verdad esa estatua? ¿Habló de verdad la Virgen? La Iglesia Católica, después de 8 años de investigación, con análisis científicos de la sangre y de las lágrimas, con cientos de testigos directos, con la sanación inexplicable de una sorda, dijo que sí. Y los mensajes de Akita no son un juego, no son un cuento de miedo, son un llamado urgente. La Virgen nos pidió 3 cosas concretas: rezar mucho el rosario, hacer reparación por los pecados del mundo y volver a la Eucaristía. Si hay una crisis hoy en el mundo, si hay división, si hay confusión incluso dentro de la Iglesia, Akita ya nos lo había advertido hace más de 50 años. Pero también nos dio el remedio, y eso es lo más importante. Dime en los comentarios, ¿conocías la profecía de Akita? ¿Crees que estamos viviendo lo que la Virgen anunció? Voy a leer cada comentario y responder a los que pueda. Si este video te aportó algo, dale like, suscríbete y activa la campanita. La próxima semana hablaremos de otra profecía mariana, una aparición aprobada de la que casi nadie habla y cuyo mensaje también se está cumpliendo. No querrás perdértela. Que la Virgen de Akita te cubra con su manto y que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.